Tal vez usted podría pensar la muerte del presidente Kennedy, podría pensar en el muro de Berlín que fue derribado, puede pensar en la muerte de Pancho Villa, el asesinato de Pancho Villa. Podría pensar también como un evento muy conocido como el hombre que llegó a la luna. Y a través de la historia hay eventos que han sido muy especiales y han quedado grabados y los recordamos, la gente los toma en consideración. Pero vamos a ver en esta noche cuál es el evento más importante de la historia, el evento más sobresaliente. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, que tiene que ver con el asunto de la ordenanza de la Cena del Señor, y les invito a que vayamos a este pasaje, en el versículo 26 dice de la siguiente manera. En el versículo 26 de 1 Corintios 11 dice así: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, y aquí viene el evento, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y hay tres estados, tres tiempos en esta frase. Algunos llaman los tres estadios de la Cena del Señor. Mirar hacia el pasado, la muerte del Señor, anunciar lo que Él ha hecho en el presente y mirar hacia el futuro cuando Él venga. Tres estados, tres tiempos, tres estadios, relación con este evento importante, el pasado, el presente y el futuro. Y cada vez que nos reunimos para la celebración de la Cena del Señor, estamos haciendo eso. Miramos hacia el pasado, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo estamos proclamando en el presente porque lo que hizo en nuestras vidas es tan real, es tan grandioso, es tan maravilloso que nos llena de esperanza y además porque nos hace mirar hacia el futuro de que un día aquel que dio su vida por nosotros en el pasado, en la cruz del Calvario, un día vendrá glorioso por cada uno de nosotros. Y así es que vamos a tomar en consideración ahora lo que dice el texto, hasta que Él venga. Cristo va a venir por segunda vez. Los teólogos, los estudiosos, los predicadores, y ahora con la facilidad del internet y con tantos mensajes que escuchamos a través de los medios, a través de las redes sociales, hay una divergencia de pensamientos, hay un debate en relación con las cuestiones hacia el futuro en la Biblia, que unos piensen de una manera, otros piensen de otra manera, unos defienden su postura evangélica, otros defienden su postura teológica, otros ponen su punto de vista muy personal, pero lo que tenemos que siempre ver es lo que Dios nos dice a través de su palabra. No es la enseñanza del hombre, sino la enseñanza que Dios nos da a través de ella. Y en esta noche, hermanos, vamos a ver que el evento más importante por ocurrir es que Jesús vendrá por segunda vez, y el capítulo 24 de Mateo nos lo dice. Así es que les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y dice en este pasaje que va desde el versículo 29, hasta el 51, que el Señor vendrá por segunda vez. Y la pregunta tan importante que surge de este pasaje es: si Cristo viene en este momento, ¿qué estoy haciendo por Él? ¿Qué estoy haciendo por Él? Si Cristo en este momento viene por segunda vez, ¿qué sucedería con mi vida? ¿Cómo me vería Él? ¿Cómo vería mi corazón? ¿Cómo me juzgaría si Él viniera por segunda vez en este momento? Y hermanos, esto nos debe de animar a reflexionar, a pensar y especialmente a consagrarnos más hacia Él, porque Él
viene. Él viene por segunda vez. Sea que creamos que la segunda venida tiene que ver con dos eventos. Uno que tenga que ver con la iglesia y otro que tenga que ver con el mundo, como lo dicen algunos teólogos, acerca de que Cristo vendrá por sus santos y luego vendrá con sus santos, o que sea que nada más venga una sola vez en un solo evento, independiente como sea, el hecho es que el Señor Jesús sí vendrá. Vendrá porque es lo que Dios dice a través de su palabra. Y en este capítulo 24, en el versículo 35, dice el Señor Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Podemos nosotros tal vez ignorar esta situación. Podemos ser indiferentes. Podemos dejar que nuestra mentalidad se vaya por otro rumbo y nos ocupemos en los quehaceres de nuestra vida secular. Pero el hecho tan real, tan preciso es que el Señor Jesucristo sí vendrá. Y la palabra de Dios es autoritaria. Si Él dice que va a venir, como ocurrió con la primera venida. Así como el Señor Jesús vino a nacer en Belén y vino para dar su vida en rescate por muchos en la cruz del Calvario, y se cumplieron las profecías relacionadas con su primera venida, también se van a cumplir las profecías con relación a su segunda venida. Y Cristo va a venir. Y veamos, hermanos, dice en este capítulo 24, comencemos con el versículo 27. Versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, va a ser de una manera repentina. Lo primero que debemos de pensar es que la venida del Señor Jesús va a ser algo repentino, ¿sí? En estos últimos días que ha estado lloviendo, que ha estado relampagueando y ha estado tronando, ¿cómo ocurre eso? Ocurre en el momento en que menos pensamos. De momento escuchamos el trueno, de momento vemos el relampagueo en las nubes, en el cielo, pero no estamos pensando, va a relampaguear a las 7 de la noche, va a relampaguear a las 9 de la noche, va a relampaguear a las 6 de la mañana. No sabemos, eso va a ocurrir, eso ocurre en cualquier instante, en cualquier momento. Lo que Jesús está diciendo que la venida del Señor Jesús va a ser cuando menos lo esperamos, va a ser en un momento inesperado. Él va a presentarse en esta tierra. Él va a venir glorioso. Ahora ya no va a venir para ser maltratado. Ahora ya no va a ser para ser escupido. Ahora no va a ser para ser rechazado. Ahora no va a ser para que el hombre piense mal de él. Ahora viene con toda autoridad y va a descender majestuosamente desde los cielos. Así es que debemos de tener mucho cuidado acerca de eso, porque si el Señor viene por segunda vez, debemos estar preparados. Debemos estar preparados para este momento. Y en este sentido es que el Señor Jesús nos está advirtiendo que debemos de estar preparados para este momento. Y la pregunta es, ¿estoy preparado personalmente? Si el Señor viniera en esta noche, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cuánto he dado de fruto para Él? ¿Cómo he consagrado mi vida? ¿Cómo es mi relación en familia? ¿Cómo me porto con mi esposa, con mis hijos? ¿Qué testimonio estoy dando ante mis vecinos, ante mis amigos? ¿Cómo está mi vida espiritual dentro de su obra? Eso me debe de pensar, porque si el Señor viene, el Señor ya vendrá sin miramientos. El Señor ya viene para juzgar mi vida. Él viene para hacer cuentas conmigo. Es como el hombre que se va lejos, que dice el Señor aquí en la parábola de los talentos, que se va lejos y le deja la administración a sus siervos, pero un día regresa y les pide cuentas, y el Señor nos va a pedir cuentas. Versículo 44 dice de la siguiente manera, 24:44 dice, por tanto también vosotros estad ¿qué? Preparados, estad preparados. Amo a mis hermanos en la fe. ¿Realmente los amo con el amor de Cristo? ¿Realmente los amo con sacrificio? ¿Realmente amo a mi familia como debe ser? ¿Amo a mi esposa como debe de ser? ¿Le doy el lugar que merece? ¿Le doy a mis hijos el lugar que merece? ¿Le doy a mi esposo el lugar que merece? ¿Cómo está mi testimonio? ¿Cómo está mi vida delante de Él? Porque no crean que vamos a engañar al Señor Jesús.
Nadie le va a poder engañar porque Él conoce los secretos de nuestro corazón. Y temo, hermanos, temo que muchos de nosotros nos vamos a quedar cuando Jesús venga. Y nos vamos a lamentar pensando, pero Señor, yo di clases en la escuela dominical, es que yo prediqué en tu nombre, es que yo hice tantas cosas. Y el Señor va a decir, nunca os conocí, nunca te conocí. Y miren qué sorpresa nos vamos a llevar. Qué sorpresa, porque el Señor conoce perfectamente nuestros corazones y por eso nos está advirtiendo. Por tanto, dice el versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuándo vendrá? A la hora que no pensáis, a la hora que no sabemos. ¿Puede venir hoy? Puede ser que sí. ¿Puede venir mañana? Sí. El próximo domingo puede decir. No sabemos. Es más, el mismo Señor Jesús dice que ni siquiera los ángeles conocen, ni Él conoce la hora cuando va a venir, solamente el Padre. El Padre va a determinar en qué momento el Hijo tendrá que descender de los cielos a esta tierra y vendrá con gran gloria. Así es que debemos de estar preparados porque puede ser este día o puede ser en esta semana, no lo sabemos. El hecho es que debe haber una gran expectativa en nuestro corazón. A veces sucede que llevamos nuestra vida de una manera muy desinteresada, como si todo fuera muy normal y muy tranquilo, pero no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro y el Señor desea que estemos preparados para este momento. Ahora regresemos un poquito al versículo 30. Versículo 30 dice de la siguiente manera, versículo 30 del capítulo 24 de Mateo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cómo va a venir el Señor? Con poder y gran gloria. ¿Qué va a ocurrir en el cielo? ¿Qué tipo de señal va a ser? No lo sabemos. Pablo menciona acerca de una trompeta que va a sonar. Puede ser un relampagueo. No sabemos qué va a ocurrir, pero el caso es que va a haber una señal en donde el Señor aparecerá glorioso. El capítulo 19 del libro de Apocalipsis menciona que va a venir con sus santos ángeles y vendrá con sus millares de santos que le van a acompañar vestidos de ropas blancas, de lino, en caballos que van a entrar a esta tierra para poder reinar por 1000 años. ¿Cómo va a ser esto tan impresionante? No lo sabemos, simplemente nos ajustamos a lo que Dios dice a través de su palabra, pero el hecho es esto, que Él vendrá. Ahora veamos una cosa interesante. En el versículo anterior, versículo 29, dice que va a ocurrir algo especial antes de su venida. Versículo 29, inmediatamente después de la tribulación, noten la palabra tribulación. Inmediatamente después de la tribulación, ¿qué va a ocurrir en el mundo? Va a ocurrir una tribulación. Va a ocurrir un momento muy lamentable, un momento caótico, un momento de desastre mundial, en donde el mundo va a lamentarse el no haber creído en Cristo, el no haber seguido su palabra, el no haber recibido al Señor en sus corazones, el no ajustarse a la palabra de Dios. Entonces el mundo va a sufrir porque el mundo caerá en una oscuridad espiritual terrible, porque el diablo tendrá la oportunidad de gobernar las naciones. No tenemos mucho que mencionar, no tenemos mucho tiempo que mencionar aquí, pero aparecerá el anticristo y el gobierno de Satanás se llevará a cabo en esta tierra, pero inmediatamente después de este tiempo de tribulación, y algunos mencionan que son los 7 años que habrá de tribulación, Cristo vendrá. Cristo vendrá a la tierra y vendrá glorioso, entrará triunfante en este mundo para establecer la paz mundial. Todos los gobiernos están en conflicto en la actualidad, ¿sí? México está luchando con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con las naciones y otros países con Estados Unidos y Estados Unidos con otros países, y todo es un caos mundial, pero Cristo vendrá glorioso y gobernará a todas las naciones. Vemos en Medio Oriente cómo se está luchando contra Israel, Israel contra otras naciones, y están en una situación así crítica de guerra.
y las familias, la gente está sufriendo las condiciones de la guerra, pero Cristo vendrá para establecer la paz. La paz no viene por las disposiciones de los gobiernos. La paz no viene por los discursos de los políticos. La paz no viene porque la ONU es muy poderosa. La paz viene porque Jesucristo vendrá a traer la paz a este mundo. Y debemos de estar apercibidos acerca de esto. Debemos prepararnos para este momento glorioso. ¿Cuándo vendrá el Señor? No lo sabemos otra vez. Pero sí debemos estar conscientes de que Él aparecerá por segunda vez. Y veamos por favor lo que dice en Hechos capítulo 1. Cuando el Señor Jesús está ascendiendo a los cielos, cuando el Señor se va de este mundo, cuando Él termina su ministerio en la tierra, lleva a sus discípulos al Monte de los Olivos y ahí se despide de ellos. Y veamos lo que ocurre, dice el texto. Dice de la siguiente manera en el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, es decir, viendo los discípulos, fue alzado y recibido y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron juntos a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá, el Señor vendrá. Así es que, hermanos, debemos de tener esta expectativa, que cada día que despertemos, cada día que comencemos el día, estemos conscientes de que el Señor puede venir en cualquier momento. Y por lo tanto, nuestra vida debe ser de gran testimonio, nuestra vida debe ser acorde a la voluntad del Señor y vivir bajo los preceptos del Señor, porque el Señor vendrá para hacer juicio con nosotros también. El apóstol Pedro dice que el juicio va a comenzar con la misma casa de Dios, comenzará con nosotros. Así es que debemos de pensar: ¿cómo está mi testimonio? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi tiempo con Dios? ¿Cómo está mi relación con mis hermanos en la fe? ¿Sí? Puedo tal vez ocultar mi enojo, puedo ocultar mi molestia, puedo ocultar mi amargura contra alguien, pero no lo puedo ocultar delante del Señor. Eso nunca va a ser, porque el Señor conoce perfectamente nuestro corazón. Y por lo tanto debemos de estar alertas ante esta situación. Una cosa más todavía. Dice en el versículo 42, veamos lo que dice el texto. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. Es decir, debemos de estar listos, preparados. Velar significa despiertos. ¿Despiertos para qué? Despiertos para servirle. Despiertos para realizar su obra, despiertos para hacer su voluntad, despiertos para darle el lugar que merece a nuestro Dios, porque no sabemos en qué momento va a ocurrir. Dice este pasaje, hermanos. Les invito a que vayamos adelantito del capítulo 25. Capítulo 25, versículo 13. Capítulo 25 de Mateo, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir. Es decir, mantenernos despiertos. ¿Sí? Cuando me levanto, busco al Señor y le expreso mi amor y me entrego a Él para servirle a través del día. Leo su palabra con el deseo de que su palabra moldee mi corazón y pueda servirle mucho mejor. ¿Cómo despierto cada día? ¿Lo hago solamente pensando para llevar a cabo mis actividades seculares o pienso en Él? ¿Le doy el lugar a Él? Pues tomemos en cuenta esto. Y ahora veamos aquí en el capítulo 25 también. Dice en el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también los otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
versículo 19. Después de mucho tiempo, note esa frase, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos. ¿Y qué ocurrió? Arregló cuentas con ellos, arregló cuentas. Dice que después de mucho tiempo, ¿cuántos años han pasado desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el Señor fue a la cruz del Calvario? 2000 años. 2000 años casi han pasado. Mucho tiempo. Podemos decir, bueno, el Señor a lo mejor no va a venir. A lo mejor es una enseñanza solamente simbólica. A lo mejor solamente es una enseñanza para darnos la esperanza de que Él está con nosotros. Tal vez una enseñanza para fortalecerme y poder servirle. Pero no es así. La realidad es que el Señor va a venir. Y dice el texto, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. ¿Y qué hizo con ellos? Arregló cuentas. El Señor va a arreglar cuentas con nosotros. Y lo va a hacer personalmente. Nadie va a salir a nuestro favor. No vamos a tener abogados, porque Él nos va a juzgar y Él va a arreglar cuentas personalmente. ¿Qué hicimos con nuestro dinero? ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Qué hicimos con nuestros talentos? ¿Qué hicimos con los dones? ¿Qué hicimos con nuestra familia? ¿Qué hicimos con nuestro trabajo? ¿Qué hicimos con todas las bendiciones que Él nos dio? Él va a arreglar cuentas. Incluso Él va a arreglar cuentas con la manera de hablar. ¿Cómo hablamos? ¿Hablamos palabras sucias? ¿Hablamos palabras majaderas? ¿Hablamos palabras hirientes? ¿Hablamos palabras agresivas? ¿Ofendemos con nuestras palabras? El Señor va a tomar en consideración esto. No podemos burlarle a Él. No podemos escondernos de Él. Porque Él conoce perfectamente nuestras vidas. En el libro de Apocalipsis capítulo 6, dice que cuando vieron al Señor que venía en gloria, dijeron a los montes, caed sobre nosotros, escóndanos de la presencia formidable del Señor. Y miren qué situación tan tremenda. Dice la gente de una manera muy popular, el que nada debe, nada teme. Si no debemos nada, es decir, que si estamos bien con el Señor, no tenemos por qué temer. Debemos de esperarlo con ansiedad, con el deseo de reunirnos con Él. Debemos de esperarlo con ese gozo de saber que estaremos juntos por la eternidad. Pero si andamos chueco, como dicen por ahí, entonces sí, hay que ponernos a temblar, porque no podremos pasar por alto su mirada. ¿Cómo es la mirada del Señor? Veamos Apocalipsis capítulo 1, por favor. Vayamos hasta Apocalipsis capítulo 1. Y dice en este pasaje, en la descripción del Hijo del Hombre, vayamos al capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y dice en el versículo, vamos a empezar a leer desde el versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. ¿Cómo son sus ojos? Como llama de fuego. ¿Qué significa esto? Significa que son penetrantes, que llegan a perforar nuestro corazón, llegan a perforar nuestros pensamientos, llegan a perforar lo más interior de nuestra vida para descubrir lo que hay allá adentro. ¿Y qué estamos ocultando? ¿Estamos ocultando amargura? ¿Estamos ocultando coraje contra alguien? ¿Estamos ocultando algo feo? ¿Algo que queremos que nadie descubra? Él lo va a descubrir. Él lo va a sacar a la luz. Y ahora veamos lo que dice Hebreos 4:13, por favor. La carta a los Hebreos capítulo 4, el versículo 13. Hebreos 4:13 dice de la siguiente manera: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todo va a estar descubierto en nuestro corazón. Así es que miremos con cuidado
y andemos con cuidado en nuestras vidas. En nuestro pacto de iglesia, hermanos, en el pacto de nuestra iglesia bautista, hay una palabra rara, hay una palabra que no utilizamos, no, hay una palabra que es una palabra por decir culta, porque no la utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano. Dice que debemos andar con circunspección, ¿sí? Cuando leemos el pacto de nuestra iglesia, leemos esa palabra, andemos con circunspección, es decir, debemos andar, por decir en sentido simbólico, con pies de plomo. Es decir, caminemos correctamente, caminemos con cuidado, caminemos sabiendo a quién tenemos adelante, porque estamos delante del Señor y Él conoce nuestros corazones. Y cuando Él venga, sus ojos, llama de fuego, descubrirá nuestro interior. Mire qué cosa tan tremenda. Por eso es que en esta hora, hermanos, al celebrar la cena del Señor, miremos que estamos anunciando que Él va a venir. Por eso dice el apóstol Pablo, que cuando celebramos la cena del Señor, la muerte del Señor, anunciamos hasta que Él venga. Así es que si Él viene en esta noche, que nos encuentre preparados, que nos encuentre con un corazón dispuesto a darle el lugar a Él. Y hermanos, si algo no está bien en nuestro corazón, arreglemos cuentas. Arreglemos cuentas con nuestro Dios en primer lugar. Y luego, si tenemos algo contra alguien, arreglemos cuentas. Porque el Señor conoce bien nuestras vidas. Dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, si tienes algo contra tu hermano y vienes a dejar tu ofrenda, deja primero tu ofrenda y arréglate con tu hermano y luego ven y deja tu ofrenda. Primero arregla tus situaciones. Porque no creamos, hermanos, que vamos a pasar engañando al Señor. No va a ser así posible. No va a ser posible. Y regresemos al capítulo 24 de Mateo y ya vamos a terminar, hermanos. Capítulo 24. Dice de la siguiente manera, hermanos, los versículos del 45 al 47. Dice de la siguiente manera, del 45 al 47. 45 al 47 dice así. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Es decir, habrá recompensa. Habrá recompensa. Y viene la bienaventuranza en el versículo 46. Bienaventurado, feliz el siervo que con prudencia, el siervo que se mantuvo fiel, el siervo que hizo lo correcto delante de su Señor. Porque cuando Él venga, entonces va a recibir recompensa. Así es que, hermanos, ¿qué deseamos? Cuando el Señor venga y descienda en las nubes glorioso a esta tierra, salir corriendo avergonzados o recibirle gozosos con los brazos abiertos, sabiendo que hicimos lo correcto delante de Él, bajo su sabiduría y su dirección. Que el Señor nos ayude, porque ya es hora de que esta profecía se haga una realidad. El Señor viene pronto. El cardenal Ratzinger, que llegó a ser uno de los papas en la Iglesia Católica, era un intelectual, era un hombre muy estudioso, y él escribió un libro que se llama Los Principios del Cristianismo. Y en sus primeras páginas de ese libro narra una historia que ocurrió en Ámsterdam. Él dice que
llegó hace muchos años a la ciudad de Ámsterdam un circo. Llegaron las personas a colocar un circo para dar una función o unas funciones en la ciudad de Ámsterdam. Y en una de las noches en que se estaba llevando una función y donde la gente estaba con alegría viendo la función del circo, apareció uno de los trabajadores del circo gritando: ¡hay fuego, hay fuego! ¡Salgan por favor, salgan por favor! Y la gente pensó que era parte del show. La gente pensó que todo estaba armado y que todo era parte de esa representación cómica. Y ese hombre empezó a gritar con todo su corazón: ¡hay fuego, salgan por favor! Y la gente le empezó a aplaudir y a reírse. ¡Qué buena función, qué buena función! Y le empezó a aplaudir. Y dice el cardenal Ratzinger allí en su libro que la carpa con los cientos de personas se quemó y muchos murieron por no hacer caso a aquella persona que estaba advirtiendo que sí era real un incendio. Y la Biblia nos dice: Cristo vendrá. Y no nos pase como los del circo. Es parte del show. No, hermanos. El Señor nunca juega con nosotros. Él siempre nos dice la verdad. Y por lo tanto debemos de estar preparados, porque hoy puede ser el día especial que el Señor venga a la tierra por segunda vez. Que el Señor nos ayude y nos permita estar preparados. Pongámonos en pie, hermanos, y darle gracias a nuestro Dios por su palabra. Y quisiera pedir a nuestro hermano Aarón, aprovechando su presencia, que nos dirija en oración, por favor.